punto de vista y además tenemos los mexicanos que unirnos todos. En la casa de López Obrador, quien tiene ya su anhelada imagen de la Concordia, y Meade la tiene también. El miércoles, por cierto, López Obrador será presidente electo. Tendremos la crónica y además... En Ciudad Juárez, donde López Obrador estará el martes, son asesinadas con brutalidad y saña 11 personas. Uno a uno se recuperan los heridos del accidente de Durango. El piloto de Aeroméxico ya no podrá volver a volar. 60 horas después de los hechos, la PGR presenta a los 4 presuntos criminales de Matamoros, detenidos en un enfrentamiento con el ejército. Y en el capítulo final de las memorias inéditas de Díaz Ordaz, el 2 de octubre de 1968. Avanza el ejército hacia la plaza. Se adelanta el comandante de las Fuerzas Armadas con la 45 desenfundada, pero con un megáfono en la mano, hablándoles a los alborotadores, llamándolos a la cordura. Al entrar, recibe una descarga por la espalda de arriba a abajo. Están disparando desde los altos de uno de los edificios cercanos, donde no hay soldados, no hay policías. Son ellos los que están disparando. En unos momentos, este capítulo final de las memorias inéditas de Díaz Ordaz, el 2 de octubre de 1968, con toda la crudeza y toda la crudeza también de cómo lo narra Gustavo Díaz Ordaz, cómo lo narró Gustavo Díaz Ordaz. Desde ayer corrían versiones de que se podrían juntar Andrés Manuel López Obrador y José Antonio Meade. La sorpresa es que la reunión se dio muy rápido, se dio esta mañana, y quizá lo más notable de todo es que la reunión se dio en casa de Andrés Manuel López Obrador. Ahí desayunaron y la reunión, bueno, pues tuvo lugar y al parecer se llevó muy bien. Un apretón de manos selló la reconciliación pública de Andrés Manuel López Obrador con su antiguo adversario, el ex candidato priista José Antonio Meade. López Obrador lo invitó a su casa a desayunar. Recordó que fue Meade el primero en reconocer su triunfo electoral el 1 de julio. Una persona decente, buena, honorable, ese es mi punto de vista. Y además tenemos los mexicanos que unirnos todos. Sin tutearlo, José Antonio Meade respondió al licenciado. Desearle la mejor de las suertes, sabiendo que en su éxito está el éxito del país. Seguro que le va a ir muy bien. Muchísimas gracias. Mucha suerte. El video del encuentro fue publicado en las redes sociales de López Obrador pasadas las 10 de la mañana, pero había demasiadas preguntas pendientes sobre el encuentro. A su llegada a sus oficinas de la colonia Roma, rechazó dar más detalles del desayuno a quienes ya lo esperaban. Hoy ya con lo que está en el video es más que suficiente. El vehículo tuvo que parar. Su chofer hacía lo posible por no expresar su molestia. López Obrador hacía acopio de paciencia jugando con los dedos. Tomen bien porque para que vean cómo me tienen, Tomen para que vean cómo me tienen. Pues atiéndanos 2 minutos, licenciado. ¿Nos atiendes 2 minutos, Andrés, por favor? ¿Comunicación social serán las redes del presidente?, le preguntaron. ¿Invitó a Meade a su gobierno? Porque una reunión en lo oscurito, se le cuestionó. No Está hay la versión del Banco de México. nada secreto. Todo es público. Ya lo di a conocer. La falta de respuestas terminó con 5 minutos de una nueva modalidad de entrevista banquetera. Vámonos. Se va hoy, ¿verdad? Desde el asiento del copiloto, con el tránsito detenido y una frase que resume todo.
Uno es rehén de lo que dice y dueño de su silencio. ¿Y va a haber más silencio entonces sobre esta? Media hora después de que se informara sobre esta reunión, por ahí de las 11 de la mañana, José Antonio Meade escribió en Twitter: le agradezco mucho la reunión y la oportunidad de conversar. Le deseo a López Obrador el mayor de los éxitos. También quien se refirió a esta reunión fue la senadora electa de Morena, Nestora Salgado, quien le respondió a este tuit de Meade. Ella dijo: en la reconciliación caben las disculpas públicas por difamaciones, calumnias y ofensas. También su reconciliación debe ser con el pueblo de México, hablando con la verdad. A lo que se refiere Nestora Salgado fue al señalamiento que hizo en la campaña José Antonio Meade, acusándola de ser una secuestradora. A quien no le gustó mucho esta reunión, sobre todo el tono de la reunión, fue al diputado electo por Morena, Gerardo Fernández Noroña. Él tuiteó: veo que muchos celebran el encuentro Meade-López Obrador, yo no. Será la campaña, pero los ataques a Nestora Salgado y Javier Jiménez Espriu fueron lo que sigue de miserables. Tampoco se me olvida que era el candidato del PRI y del Fondo Monetario Internacional. Al que sí le gustó fue a Javier Lozano, portavoz de Meade en la campaña. Escribió también en Twitter: es de reconocer y aplaudir la actitud conciliatoria y respetuosa de López Obrador y la estatura política de José Antonio Meade. Bien por ambos. Y bueno, en las redes sociales se llenaron de memes. Uno destacado fue este sobre Ricardo Anaya, con barbas. A ver si así me invitan, debe decir, a ver si así me invitan a desayunar. Bueno, pero bueno, una buena cantidad de memes. Ese fue el de Ricardo Anaya. Rocío Nale, quien va a ser la secretaria de Energía, dijo que el gobierno de López Obrador no emprenderá una cacería de brujas contra nadie, ni contra el líder del sindicato petrolero, Carlos Romero Deschamps. ¿Romero Deschamps va a ser el Baester o la quina de este? A las cámaras, por favor. No, a ver, yo creo que debemos de entender todos los mexicanos que el triunfo que se le dio a Morena y al licenciado Andrés Manuel López Obrador es precisamente para un cambio de administración, un cambio de régimen, un cambio de cómo se hacían las cosas. Nosotros hemos dicho varias veces que somos muy, muy respetuosos de la organización sindical, pero ya el dispendio, los recursos, todo lo que fluía tanto de las empresas hacia los sindicatos ya no va a ser. Bueno, por cierto, Excelsior publica que en este sexenio los trabajadores sindicalizados del gobierno federal duplicaron el número de prestaciones que reciben comparado con el sexenio de Felipe Calderón. Esto de acuerdo con un reporte de la Secretaría de Hacienda entregado al Senado. Pasaron de 33 mil millones de pesos que recibieron el primer semestre de 2011 a más de 68 mil millones en este primer semestre de 2018. El IMSS, la CEP, la Comisión Federal de Electricidad, Pemex y el ISSSTE son las dependencias que más pagan en prestaciones a sus empleados. Hoy se informó que el miércoles el Tribunal Electoral va a concluir la calificación de la elección presidencial y el miércoles se le entregará la constancia de mayoría a Andrés Manuel López Obrador. Así que ya se le va a poder quitar a López Obrador a partir del miércoles o a partir del jueves ese horrible título del virtual presidente electo. A partir del miércoles López Obrador será pues lo que es desde el 1 de julio, el presidente electo de México. En esa misma sesión, la del miércoles, el Tribunal Electoral le va a notificar al INE que los partidos Encuentro Social y Nueva Alianza pierden el registro. El tribunal desechó los recursos que presentaron estos dos partidos para tratar de obtener más votos. Los magistrados determinaron que las impugnaciones se hicieron fuera del plazo que marca la ley y con esto se mantiene el cómputo final que presentó el INE hace algunas semanas, en el cual ni Encuentro Social ni Nueva Alianza alcanzan el 3% necesario para mantener el registro. Se van como partidos. El INE informó que la organización de los 3 debates presidenciales costó más de 56 millones de pesos. Esta cifra pues es casi 3 veces el presupuesto inicial. El IFE había dicho que iba a gastar en los debates 20 millones de pesos y acabó gastando cerca de 60. El INE señaló que los costos subieron
por los traslados de producción a Tijuana y Mérida, por la incorporación del Bronco y dicen que por la renuncia de Margarita Zavala. Bueno, el martes Andrés Manuel López Obrador va a estar en Ciudad Juárez en unos foros de pacificación y justo ahí, en Ciudad Juárez, hoy fueron encontradas unas escenas de infierno, valga el lugar común, unas escenas infernales. Así encontraron a 11 personas asesinadas. Con las manos amarradas por detrás, con una cuerda en el cuello y con huellas de tortura, fueron encontrados los cuerpos de 8 hombres y 3 mujeres en una casa de la calle Oasis de Egipto, de la colonia Praderas del Oasis, en Ciudad Juárez, Chihuahua. Los cuerpos se encontraban tirados boca abajo, todos dentro de un cuarto. Las mujeres estaban semidesnudas y con instrumentos para consumir cristal dentro del ano. Hay vestigios en el lugar de los instrumentos que se utilizan para consumir el famoso cristal, además señales claras de quienes resultaron asesinados, de que les dejaban en parte de su cuerpo precisamente estos instrumentos. Vecinos de la zona aseguraron a las autoridades que la casa donde ocurrieron los asesinatos estaba abandonada y solo era utilizada para hacer fiestas. De acuerdo con las primeras investigaciones, era una casa de seguridad. La principal línea de investigación que sigue la Fiscalía de Chihuahua es una disputa entre las históricas bandas criminales La Línea y los Aztecas. El ataque ocurrió a unas horas de que en el penal de Aquiles Cerdán, en Chihuahua, fuera asesinado a puñaladas Juan Arturo Padilla, mejor conocido como El Genio, quien era el segundo al mando de la pandilla de los Aztecas, brazo armado del Cártel de Juárez. Ciudad Juárez, otra vez en el centro de estas noticias. Al momento ninguno de los 11 cuerpos ha sido identificado. La Policía Federal detuvo a Víctor Manuel Pérez, conocido como Comandante Viento o Pantera 16. Se dice que es integrante del Cártel del Golfo. Lo aprendieron mientras estaba de vacaciones en Puerto Vallarta. Las autoridades de Tamaulipas ofrecían 2 millones de pesos de recompensa para quien diera datos. Se le responsabiliza de extorsiones, despojo de ranchos, secuestros, homicidio, tráfico de drogas en los municipios de Aldama, Soto La Marina, Abasolo y en otras regiones del sur de Tamaulipas. Fuentes federales confirmaron a Imagen Noticias que fue localizada la segunda camioneta en donde viajaban los 3 italianos desaparecidos en Tecalitlán, Jalisco, el 31 de enero. Es una camioneta blanca de marca Honda. Fue encontrada el lunes en Apatzingán. Ese mismo día las autoridades informaron de la detención de José Guadalupe Rodríguez, mejor conocido como el 15, quien habría dado la orden de entregar a los italianos al cártel Jalisco Nueva Generación. El fiscal de Jalisco, Raúl Sánchez, informó también que se detuvo a otro probable responsable del asesinato recordarán, de 3 estudiantes de cine en Tonalá. Jonathan Josué, mejor conocido como el Choco, habría sido el encargado de disolver los cuerpos de estos muchachos. También es señalado como integrante del cártel Jalisco Nueva Generación. Han sido detenidas ya 5 personas sobre este caso y, de acuerdo con el fiscal, faltan todavía 2 más. Y en esta información que hemos presentado a lo largo de la semana, las 4 personas que se enfrentaron contra soldados el martes en Matamoros, Tamaulipas, que fueron sometidos y detenidos, finalmente fueron presentados ante un juez federal, quien ordenó llevarlos al penal de Matamoros. A estas 4 personas se les acusa de portación de armas de uso exclusivo del ejército y quizá de otros probables delitos. La PGR informó también que en el enfrentamiento del martes participaron más agresores, pero que en la persecución los militares solo pudieron detener a estas 4 personas. Y sobre la otra historia de la semana, el accidente del avión de Aeroméxico el martes en Durango,
Siguen hospitalizadas 8 personas que resultaron heridas. 7 de esas personas están en hospitales privados, una en el Hospital General de Durango. Ahí en el Hospital General permanece el piloto Carlos Galván. Los médicos que lo atienden dijeron que probablemente mañana o pasado mañana se ha trasladado a la Ciudad de México. Calculan que su recuperación va a tardar entre 6 meses y 1 año. Y a la pregunta de si puede volver a ser piloto, puede volver a volar, esto es lo que respondieron. La columna queda un poco rígida, entonces allí es muy incómodo trabajar sentado, trabajar viajando, que es algo muy cansado. No sé si el paciente está joven, tiene 31 años, está muy fuerte, muy animoso, entonces eso le ha ayudado a la recuperación muchísimo. Hoy también un pasajero presentó una demanda contra Aeroméxico, lo hizo ante una corte de Chicago por más de $50,000 sin contar una serie de gastos. Se llama Néstor Martínez, tiene 43 años y él argumenta que Aeroméxico no garantizó que el avión tuviera la velocidad, inclinación y altitud adecuadas durante el despegue. También considera que Aeroméxico fue negligente al despegar en condiciones no propicias y en no monitorear en forma adecuada las condiciones del viento. He was injured getting out and during the process, and the basis of this lawsuit is to compensate him for his injuries and really to find out what happened. These people don't know exactly what happened other than that there was some type of weather condition. Néstor Martínez llegó a Chicago, donde es residente, trabaja como maestro, y dijo esto. I was able to jump through the window onto the wing, and then from the wing I tried to go away, but it was so slippery it kept pulling me back to the plane, so I ended up just jumping off from there. Estoy considerando ir al hospital, ando un poco mal con la espina dorsal, entonces quiero ir a revisarme. Hoy terminamos con la serie Las Memorias Inéditas de Díaz Ordaz. Hoy, en su recuento de los hechos del 2 de octubre, 10 días antes de que se inauguraran los Juegos Olímpicos México 68, Díaz Ordaz revela el que habría sido el verdadero objetivo de aquel mitin en Tlatelolco. Según él, los manifestantes querían tomar el edificio de la Secretaría de Relaciones Exteriores, ahí en la Plaza de las Tres Culturas. El 2 de octubre, en Las Memorias Inéditas de Díaz Ordaz. Hemos sido tolerantes hasta excesos criticados, pero todo tiene un límite y no podemos permitir ya que se siga quebrantando irremisiblemente el orden jurídico como a los ojos de todo mundo ha venido sucediendo. Luego de la toma de Ciudad Universitaria por parte del Ejército el 18 de septiembre, Gustavo Díaz Ordaz escribe en sus memorias que en los planes de los estudiantes parecía perfilarse un cambio. Ya no era el Zócalo el motivo de las ansias de los grupos y dirigentes del llamado movimiento. Era ahora la Plaza de las Tres Culturas. Según Díaz Ordaz, el lugar tenía ventajas tácticas para los estudiantes. Había algunos simpatizantes del movimiento que tenían departamentos en los edificios que rodean a la plaza. Descubren que hay varios desocupados de los que se apoderan. La Plaza de las Tres Culturas, con sus refugios, les ofrece más seguridad en sus retiradas. Hay además, en alguno de esos edificios, una amplia terraza donde pueden instalarse con más comodidad y mayor protección. Pero sobre todo, en versión de Díaz Ordaz, los acercaba a un nuevo objetivo de guerra. No habiendo podido apoderarse de Palacio Nacional, se les ocurre posesionarse del edificio de la Secretaría de Relaciones Exteriores, situado precisamente a un costado de la plaza, y con ello dar un golpe de incalculables proporciones a la organización de los Juegos Olímpicos. De las más de 500 páginas de que consta el documento, Díaz Ordaz dedica solo 10 al 2 de octubre. Convocan al gran mitin de la Plaza de las Tres Culturas para el 2 de octubre.
Los más importantes dirigentes del movimiento se esconden. Los que siguen están en esos precisos momentos dialogando con los enviados especiales del presidente de la República. Asegura que los dirigentes del mitin de ese día eran intelectuales medios que se instalan en la terraza del edificio Chihuahua y las masas, lo que Díaz Ordaz llama la carne de cañón, ocupan la explanada. Es notable la descripción que el expresidente hace de la llegada de Sócrates Campos Lemus y sus acompañantes. Había que haber visto la espectacular llegada de Sócrates Campos Lemus. Irrumpen varios automóviles, se detienen, salen 3 o 4 de cada coche, cada uno con su metralleta en la mano y otros 3 acompañantes armados igual. Díaz Ordaz describe, finalmente, lo sabemos ahora, describe en las memorias las órdenes que llevaba el ejército la tarde del 2 de octubre, cuáles eran las instrucciones que tenía, revela que había infiltrados entre los estudiantes y explica, tratando de desmitificar el significado de aquella legendaria bengala que sale precisamente del edificio de Relaciones Exteriores. Después, Díaz Ordaz describe la misión que llevaba el ejército. Tenía órdenes de permanecer en los límites de la plaza y, en su caso, evitar la toma del edificio de Relaciones Exteriores. Díaz Ordaz revela que el ejército tiene infiltrados en el mitin, pero tacha la palabra y la sustituye por observadores. Y que había un código del que los soldados echarían mano porque creían que sus radios de comunicación interna estaban intervenidos por los estudiantes. Una señal muy simple, según él. Cuando se da la orden por parte de los grupos alborotadores para tomar el edificio de la Secretaría de Relaciones Exteriores, se prende una bengala al aire. Esa bengala verde que dio lugar a tantas versiones y especulaciones de misteriosos significados, llenas de espeluznantes amenazas. Los soldados debían permanecer en sus sitios si la bengala era roja y avanzar si era verde. En sus memorias, Díaz Ordaz las define como un simple semáforo. Después, narra los hechos. A la señal de la bengala, avanza el ejército hacia la plaza. Se adelanta el comandante de las Fuerzas Armadas con la 45 desenfundada, pero con un megáfono en la mano, hablándoles a los alborotadores, llamándolos a la cordura. Al entrar, recibe una descarga por la espalda de arriba a abajo. Están disparando desde los altos de uno de los edificios cercanos, donde no hay soldados, no hay policías. Son ellos los que están disparando. Díaz Ordaz describe una nutrida balacera que dura muy poco tiempo. Luego disparos aislados. Después, las detenciones. Las fuerzas federales controlan las salidas de la plaza. Empieza la redada de sospechosos de ser los causantes de los hechos. Se les detiene y se les conduce al campo militar número 1 para examinarlos. Muchas de las armas no pudieron requisarse. Por fin habían ganado sus muertitos. ¿A qué costo tan alto? Y lo lograron asesinando a sus propios compañeros. Díaz Ordaz enfatiza la trayectoria vertical de los balazos en algunos muertos y heridos, y luego a otra cosa. Mañana amanecerá el sol. La vida de la ciudad, del país, de millones de mexicanos seguirá su curso normal. Esta ha sido una cruenta jornada, lacerante y dolorosa para todos los mexicanos. Pero México será el mismo. El México que cree que el orden y la libertad pueden conjugarse armónicamente si nos sujetamos a unas cuantas e insignificantes limitaciones. Este México nos lo quieren cambiar por otro que no nos gusta. No dejemos que nos lo cambien. México es el mismo antes de Tlatelolco y después de Tlatelolco. Y quizás sigue siendo el mismo, en parte muy importante, por Tlatelolco. Después,
En sus memorias y en los hechos, Díaz Ordaz se ocuparía de los Juegos Olímpicos. Para mí México es México antes y después de Tlatelolco. Antes y después de Tlatelolco. Mañana amanecerá el sol, escribió Díaz Ordaz, y confió que tras la matanza del 2 de octubre en Tlatelolco, México sería el mismo. 50 años después, sabemos que nadie piensa así y que nadie celebra aquella matanza. Las memorias inéditas de Díaz Ordaz, un especial de Imagen Noticias. Gracias y un reconocimiento a todos quienes participaron en este reportaje y gracias también a nuestros compañeros del archivo de Excelsior por el espléndido material gráfico que localizaron y nos proporcionaron para ilustrar estas memorias. 50 años ya del 2 de octubre. ¿Qué más tenemos, Paula? Hoy en la tarde quedó en libertad José Manuel, el joven que mató a un ladrón durante un asalto en una tienda en Cuernavaca, Morelos. La jueza Nancy Tovar no vinculó a proceso a José Manuel, empleado de la tienda GoMart, porque determinó que actuó en legítima defensa en el momento del asalto que se registró el sábado 28 de julio, por lo cual a las 19 horas quedó en libertad. El Ministerio Público de la Fiscalía Estatal había presentado una acusación por homicidio, pues argumentaban que José Manuel no se encontraba en una situación de peligro. Ayer en la tarde, un derrumbe en una mina en el municipio de Francisco y Madero, en el estado de Hidalgo, dejó como saldo 5 personas atrapadas. Después de los trabajos realizados en las últimas horas, lograron recuperar los 5 cuerpos, según informaron las autoridades. De acuerdo a los primeros reportes, las víctimas de este accidente realizaban su jornada normal de trabajo cuando vino un deslave y los dejó bajo los escombros, donde también quedó un camión de volteo y una retroexcavadora. Este lunes iniciarán las pruebas de sonido de altavoces que se encuentran en las cámaras de videovigilancia de la Ciudad de México. Prueba de audio. Con este audio podrán ser identificadas las pruebas, ya que indican que se trata de una prueba de audio. Estas pruebas se realizarán el primer lunes de cada mes a partir de las 12 horas. Hoy Carlos Santamaría, niño de 12 años, dio una conferencia de prensa junto con sus padres en la UNAM, a pocos días de iniciar la carrera de física biomédica. Es una carrera con pocos laboratorios, es un poco más teórica y ahí ya siento que puedo desarrollarme mejor. Respecto al coeficiente intelectual, es inquieto Carlos, no lo tiene determinado, no lo vamos a determinar. No le damos importancia, no yo creo que sea una de las prioridades ni nunca lo será. Fabián Santamaría, padre de Carlos, decía que la UNAM es el centro de estudios número 18 con el cual su hijo tuvo contacto. Carlos dijo que quiere que la universidad abra un grupo de niños genio como él y darles nuevas oportunidades. El Hospital Infantil de México Federico Gómez cumplió el sueño de varias quinceañeras al preparar una fiesta para ellas. Las adolescentes festejaron su cumpleaños en compañía de 5 familiares cada una, sus médicos y enfermeras que las atienden cada día. Esto se logró debido a que un grupo de voluntarios del Hospital Infantil logró recaudar los recursos o donaciones de vestidos, coronas, zapatos y maquillaje para que las jóvenes pacientes pudieran tener esta fiesta. La mayoría de ellas luchan contra el cáncer. Permiso, Ciro. Gracias, Paola. Una migrante mexicana salió de forma voluntaria a Estados Unidos debido a una orden de aprehensión, de deportación más bien, que había en su contra. Su nombre es Alejandra Juárez, vivía en Orlando, en Florida, vivía con su esposo Cuauhtémoc Juárez, quien fue marín y estuvo 2 años en Irak. Alejandra vivía en Estados Unidos desde hace 18 años. Hoy viajó a México, la acompañó su hija de 8 años, su otra hija de 16 se quedó en Orlando
con su padre. No me está castigando, vuelvo a repetir, solamente a mí, es a mi esposo que sirvió a este país, que usted ahora puede ser presidente por gente como él. Que Dios ablande su corazón y que le haga justicia. Es todo lo que puedo decir. My mom is a good person and she's not a criminal, so fuck us. Fuck them. Bueno, y hoy Donald Trump volvió a hacer declaraciones, más bien anoche, otra vez diciendo sobre los mexicanos, violadores, criminales, en fin. El secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, dijo que ve muy buenas probabilidades de que la próxima semana México y Estados Unidos resuelvan los temas pendientes en la renegociación del Tratado de Libre Comercio. Los representantes de México y Estados Unidos acordaron reunirse de nuevo la próxima semana en Washington. Ya todas las reuniones son en Washington. Ildefonso Guajardo dijo también que aunque Canadá no participó en las reuniones de ayer y hoy, están perfectamente informados de lo que se está negociando. Desde 2001, Banco de México y el INEGI hacen una encuesta de confianza, una encuesta de percepción. Hoy se dio a conocer cuál es la percepción de la iniciativa privada de los consumidores al mes pasado. Tiene el crecimiento más grande de toda su historia. Brinca casi 15%. ¿Por qué? ¿Por qué? Esa es una lectura muy sencilla. Si lo ves con los ojos de el amor solo a López Obrador, dices, no, es que como ganó López Obrador. Pero es mucho más el proceso en cómo se dieron las elecciones. Ciertamente fueron asesinados más de 100 candidatos, pero no fueron crímenes de Estado, fueron crímenes de la delincuencia en contra de los candidatos de todos los partidos. Menos mal. Pero es que son las cosas que van construyendo el proceso. La elección se dio, tú le decías que era una fiesta democrática y lo fue. Cuando el que ganó bien y ganó suficientemente claro. El que perdió se dejó la barba. El que perdió, es que ya la barba. Y además lo invitan a desayunar claro, a casa. O sea, es que si tú lo ves, el proceso electoral fue ejemplar. Sí. Puede a mí no haberme gustado, puede haberme no gustado. Con el horror de los muertos, pero bueno. Pues quitándole esa parte, que es del clima de violencia que desgraciadamente vivimos en este país, quitándole toda esa parte. Fue un proceso que se dio ejemplarmente bien, ejemplarmente claro. ¿Y por eso este índice? Claro, por eso brinca la confianza. El único otro gran brinco que ha tenido el índice de confianza, te digo, se mide desde 2001, fue cuando aumentó el precio de la gasolina, cuando se liberó y aumentó el precio de la gasolina, que cayó 13%. Sí. Y luego se va recuperando. Entonces lo que vemos es que tuvimos una buena elección. Y eso es lo que refleja el tipo de cambio, eso es lo que refleja la bolsa, que más allá de quién haya ganado, es mucho más importante cómo se dio. No hay vidrios rotos, no hay calles tomadas, no hay impugnaciones. O sea, se dio bien. Y creo que eso es bueno y eso lo refleja hoy este índice, que es totalmente subjetivo. ¿Dónde está la crisis? No hay. Bueno, remátala, David. Y hablando de dónde está la crisis, vaya a la feria de las Afores, esta que se hace en la Ciudad de México, en la delegación Benito Juárez. Todo lo que necesita de Afores está ahí. Hacemos una pausa. ¿Con qué regresamos, Roberto? Ciro, le tendremos todos los goles, los 7 goles, el arranque de la jornada 3 del fútbol mexicano. Además, también las desafortunadas declaraciones del técnico de Monarcas Morelia, del equipo femenil, ya las verá. Algo que ha dado mucho que hablar en los últimos minutos. Eso y mucho más, Ciro. Volvemos con esto y además, ¿qué mensaje quiso mandar López Obrador? No solo reuniéndose con José Antonio Meade, sino invitándolo a su casa, a desayunar a su casa. Volvemos con eso. Y vámonos con la lluvia de goles, el arranque de la fecha 3 del fútbol mexicano. Primero en el estadio Luis Pirata Fuente del Puerto Jarocho, Veracruz, en contra de Monarcas Morelia. Veracruz, un equipo que ha venido sufriendo en los últimos partidos. Y este golazo por parte de Ray Sandoval, el peruano, abría el marcador 1-0. Desafortunada acción en la defensa le permite a Iber Ruiz empatar para el conjunto de los escualos. Después vendría el minuto 92 ya. El conjunto de Monarcas Morelia sí metía este gol por parte
de Sebastián Ferreira y después zapatazo de Joe Abrigo, el chileno, y de manera agónica, empataban a 2 goles Veracruz y Monarcas Morelia. Y ahora nos vamos al Estadio Jalisco. Pumas con la intención de ganar por fin después de 14 años al Atlas en ese estadio. Esta jugada clara, penal, llegaba el uruguayo Rivero, fallaba, gran salvada por parte de Saldívar. Después los Pumas aprovecharían el rebote y vendría el de la cantera Kevin Escamilla para poner 1-0. De nueva cuenta los Pumas, golazo de Pablo Barrera, 2 zarpazos. Vendría todavía Matías Alustiza con el 3-0, 3-3 los Pumas, 9 puntos y son los goleadores del torneo. La invitación para que mañana esté con nosotros, Ciro, amigos, porque tendremos un partidazo en Imagen Televisión. 10 minutos antes de las 7 de la noche, Pachuca con intención de salir de la mala racha contra las Águilas del América de Miguel Herrera. La invitación para que esté con nosotros en Foot en Imagen. Y bueno, vaya noticia la de hoy, es que las Chivas lo han confirmado. Amaury Vergara, hijo de Jorge Vergara, fue anunciado el día de hoy como vicepresidente ejecutivo y director general del grupo OmniLife, mientras que José Luis Higuera será el nuevo director general del Club Deportivo Guadalajara. El equipo rojiblanco, que aún no gana en el torneo, espera crear una nueva era del campeonísimo. Con estos ajustes estará enfrentando al Toluca el próximo domingo. Y desafortunadas declaraciones por parte de un hombre como Filadelfo Rangel, el técnico del conjunto de Monarcas femenil, después de que su equipo empató a 0 goles. Esto ya dio de qué hablar en redes sociales y aquí se lo presentamos. Pasa por la indecisión de las mujeres, o sea, y es hasta en la vida, son más indecisas ellas para tomar una determinación que un hombre. No tienen asesores, por lo visto. Por lo visto no, y hasta el momento el equipo de Monarcas Morelia, la directiva de Monarcas Morelia, no se ha hecho notar en las redes sociales ni tampoco con un boletín. Desafortunado, incluso ya lo tachan de misógino a Filadelfo Rangel, el aún estratega del equipo femenil de Monarcas Morelia. Y bueno, pasando a tu información al viejo continente, el Barcelona anunció la llegada del chileno Arturo Vidal, procedente del Bayern Múnich, por las próximas 3 temporadas a cambio de 18 millones de euros, más 3 en variables, por el mediocampista ya de 31 años, pero que muchos dicen que no es una buena contratación. Por esto, Ciro, es un futbolista lleno de escándalos, y aquí algunos de ellos. Agredió a unos policías en el Mundial Sub-20 de Canadá acusando racismo en su contra. Llegó ebrio a una concentración de Chile en el 2011. Fiestas en concentraciones también con la selección andina en el 2013. Fiestas durante su etapa en la Juve, 2013 y 2014, que terminaron en peleas. Accidente en un Ferrari que lo terminó completamente por manejar en estado de ebriedad en 2015. Y fiesta recientemente en un casino que acabó en pelea en el 2017. Para muchos una fichita, para otros un crack. Y bueno, en buenas noticias, acabaron los Juegos Centroamericanos del Caribe allá en Barranquilla, con una excelente participación de la delegación mexicana, que tuvo en total 341 medallas, de las cuales 132 fueron de oro, 17 más que hace 4 años en Veracruz. Además, México no terminaba en la cima del medallero, con Cuba participando desde 1966. Siguiente parada, los Juegos Panamericanos del 2019 en Lima. Qué bonito ver a la delegación mexicana hasta lo más alto, y ojalá sea el tenor del deporte para los próximos años y próximas competencias. Ciro, los deportes, tu Cruz Azul, mañana le pega a los Tigres. A ver, gracias Roberto. Hacemos una pausa. ¿Qué mensaje manda López Obrador al invitar a José Antonio Meade y al invitarlo a su casa? Volvemos. Hoy las formas fueron tan o más importantes que el fondo. El fondo es la capacidad que tuvo López Obrador para sentar a José Antonio Meade a su lado y obtener de él un sonriente apretón de manos y un elogio. El fondo, pues, es la concordia. Pero la forma es la envoltura, es la sede. El desayuno pudo haber tenido lugar en la casa de algún amigo, de algún conocido, la casa de Marcos Faslich, la de Miguel Torruco, por citar 2 nombres. Pero López Obrador apostó por invitarlo a desayunar a su casa, a donde no cualquiera debe entrar. ¿Qué mensaje quiso enviar al abrir su sala, comedor, cocina al otrora candidato de la mafia del poder? ¿Qué le quiso decir a los pocos adversarios que quedan por ahí? ¿Y qué mensaje fue este para los duros de Morena y el López Obradorismo? A mi casa entran solo unos cuantos, Meade entre ellos. El desayuno de hoy fue una jugada hábil, pero sobre todo fue muy elegante. Se quedan con ¿Qué importa? Gracias, buenas noches, ánimo.
Imagen Noticias con Ciro Gómez Leiva, lunes a viernes 10:30 p.m. Participa en Imagen Televisión.